sobre actinomicosis. Bueno, hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Ahí está bien. Bueno, nosotros somos, como dijo Sofía, residentes de Díaz Perón, mi nombre es Estefanía y mi compañera de Silvio. Les vamos a presentar hoy la tenida de actinomicosis. La actinomicosis es una enfermedad subaguda o crónica, endógena, de carácter progresivo, supurativa y que se caracteriza por la formación de múltiples abscesos que pueden fistulizar y derivar en la fibrosis del tejido. Está causada por microorganismos gram positivos pleomórficos que pueden ir desde cocobacilos a ramificados, anaerobios facultativos en general. Hay una pequeña cantidad que pueden ser anaerobios estrictos, no esporulados del género Actinomyces. Para ubicarnos taxonómicamente, vamos a empezar comenzando hablando del dominio de bacteria, dentro del cual hay un filum que está dividido en dos, el Firmicutes y el Actinobacteria, dentro del cual se encuentra la clase Actinobacteria, que es lo que nos interesa hoy a nosotras. Dentro de esta clase está el orden Actinomycetales, dentro del cual va a haber diferentes familias, que como está resaltado en la diapositiva, la más importante familia Actinomycetae, compuesta por Actinomyces, Arcanobacterium y Actinobaculum. La presentación clínica de la patología en un comienzo se describió por la aparición en el líquido de drenaje de unos gránulos que asemejaban a unos pedacitos de azufre. Entonces, en ese entonces se decía que era patognomónico de las actinomicosis encontrar estos gránulos de azufre que hoy se conocen como conglomerados de bacterias y material proteico que se produce en el hospedador solamente in vivo durante la infección. Las especies de Actinomyces habitualmente forman parte de la flora normal del hombre, de la cavidad oral, orofaringe, tracto gastrointestinal y tracto genital femenino, es decir, de las mucosas, y solamente se va a presentar enfermedad cuando la barrera mucosa normal se ve alterada, formando abscesos, como ya les comentaba, con posterior fistulización, generalmente con presencias de otras bacterias. Y con mayor frecuencia se va a aislar Actinomyces israeli, Naeslundi, Mayeri, Odontolithicus, entre otros. La forma de presentación de la patología se puede dividir en tres. Por un lado, la actinomicosis cervicofacial, causada por deficiente higiene bucal, extracción dentaria, fracturas del maxilar o traumas e infecciones en la boca. Esta es la que vamos a describirles después un poquito más en el caso clínico. La actinomicosis torácica, la segunda forma de presentación, es un poco menos frecuente que la anterior y está causada por aspiración del material orofaringio que puede estar contaminado con estos microorganismos y que llegan a áreas pulmonares que se encuentran en anaerobiosis a causa de atelectasia o infecciones previas en el pulmón. Y en tercer lugar, y un poco menos frecuente, actinomicosis abdominal y pélvica, que está causada obviamente por procesos inflamatorios en esa región, por cirugía abdominal previa o traumatismos accidentales. Y esta forma de presentación está asociada al uso de DIU. Dentro de los factores de riesgo para la patología se incluyen diabetes, estado de inmunosupresión, edad, el uso previo de antibióticos, lesiones en piel y mucosa, caries, tabaquismo y abuso de alcohol. Bueno, ahora les vamos a contar un poco un caso clínico que se dio en el hospital, que es un paciente masculino de 53 años de edad, residente del conurbano bonaerense, que el 15 de marzo de este año se presenta con un absceso odontogénico en la región paramandibular y submaxilomandibular. Como antecedentes clínicos, el paciente presentaba una exodoncia de la pieza dentaria 38, nosotros la conocemos más como la muela de juicio, 3 meses antes de la consulta con indicación de tratamiento antibiótico. Le habían dado amoxicilina. Fue derivado del servicio de odontología, cirugía y traumatología bucomaxilofacial de nuestro hospital por presentar una masa en la región paramandibular y otra masa en la submandibular. En el servicio, los odontólogos realizaron una evaluación extraoral en donde pudieron constatar una elevación indurada, color rojiza, indolora con ligera molestia a la palpación, y en la anamnesis el paciente no refirió ningún antecedente de patología y ninguna enfermedad de base que él conocía hasta ese momento. Sí refirió que era tabaquista.
Entonces se le solicitaron determinaciones del laboratorio que se realizaron por guardia y como podemos ver en el graph, en el cuadrito, casi todos los valores se encuentran normales excepto de la glucosa, que esto le llamó la atención y vamos a ver después cómo continuó. Bueno, en el momento los odontólogos realizaron un drenaje bajo incisión cortopunzante, obteniéndose por un lado la muestra para enviar al laboratorio de bacteria y por el otro lado hacer el tratamiento del paciente, que esa es una de las partes del tratamiento. Y se le va a indicar amoxicilina, ácido clavulánico e ibuprofeno. Se lo cita a las 24 horas para ver la evolución y realizarle curaciones y debido a ese valor de glucosa tan elevado se le indica una interconsulta con el servicio de Nutri. En la imagen podemos ver la foto del paciente donde tiene las dos elevaciones induradas, una paramandibular y la otra submandibular, con el drenaje que se le colocó al paciente y se fue con ese drenaje para que le siga drenando el material de ese absceso. Bueno, la muestra fue remitida al laboratorio de bacteriología y se sembró en distintos medios, en agar sangre, agar chocolate, en caldo tioglicolato y agar brusella con vancomicina y amicacina. Se incubaron los medios durante 48 a 72 horas en atmósfera de dióxido de carbono a 37 grados, excepto el agar brusella con vancomicina y amicacina que se incubó en anaerobiosis. Bueno, se realizó una tinción de Gram a la muestra, un examen directo y se observaron escasos bacilos Gram positivos ramificados. A las 48 horas en el agar sangre se vieron colonias blancas y pequeñas, de las cuales se realizó una observación microscópica y se vieron bacilos Gram positivos con ramificaciones sutiles. Y a partir del caldo tioglicolato se observaron bacilos Gram positivos con abundantes ramificaciones. Esta fue la observación. Bueno, para la identificación de la especie se eligieron pruebas bioquímicas en base a un esquema de identificación de bacilos Gram positivos descritos por los doctores Bay y Almuzara. En este esquema se utilizan muchas pruebas, las más importantes que resaltamos son la prueba de la catalasa, el crecimiento en medio TSI, la sensibilidad frente a un disco de vancomicina, la utilización del nitrato, la hidrólisis de esculina y urea, la sensibilidad a SPS, la prueba de CAMP y el crecimiento en el medio MAN Rogosa-Sharp. Este esquema empieza con la prueba de la catalasa, que es como la que nos divide a los bacilos en dos grandes grupos. Por un lado, los bacilos catalasa positivos, que se sigue con las pruebas de ver el tipo de metabolismo, la lipofilicidad y la producción de pigmentos. Por otro lado, los catalasa negativos, en donde se realizan las pruebas que les comentamos antes, sensibilidad de SPS, CAMP, desarrollo en MRS, sensibilidad a vancomicina, producción de ácido sulfídrico y movilidad. En nuestro caso, el aislamiento fue catalasa negativo. Entonces, la identificación siguió de la siguiente manera. La prueba de ácido sulfídrico en TSI fue negativa. La sensibilidad a SPS, dio resistente. Se estudió la producción de pigmento, que fue negativa. La prueba de CAMP, que fue negativa. Y las pruebas de, el desarrollo en MRS, sensibilidad a vancomicina y la producción de gas, que dieron este perfil. O sea, no creció en MRS, fue sensible a vancomicina y no produjo gas. Con estas pruebas llegamos a un grupo, que es grupo Actinomyces, Arcanobacterium y Actinobaculum. Para seguir la identificación, se observó la hemólisis beta, que en este caso fue negativa, y la hidrólisis de esculina y urea. Ambas pruebas positivas nos permitió llegar al grupo Actinomyces naislundi. Un poco para contarles, en general, este género se diferencia de otros bacilos Gram positivos catalasa negativa por la ausencia de producción de ácido sulfídrico en agar TSI y por la sensibilidad a vancomicina. Por otro lado, lo podemos diferenciar de Lactobacillus por falta de crecimiento en MRS. Lo diferenciamos de Gardnerella vaginalis porque es resistente a SPS. Y lo podemos diferenciar de algunas cepas que son excepcionalmente catalasa negativas de Listeria monocytogenes porque Actinomyces da negativa a la prueba de CAMP y la movilidad. Bueno, la identificación que habíamos hecho por pruebas bioquímicas la confirmamos por Malditov en el servicio de bacteriología del Hospital de Clínicas de la UBA y se llevó a la especie Actinomyces naislundi.
Antes yo dije grupo Actinomyces naislundi. Eso es porque en realidad el grupo incluye a 3 especies que son muy relacionadas. Están muy relacionadas entre sí. Bueno, con respecto a la sensibilidad antibiótica, se ensayó el método epsilométrico en Adam Mueller-Hinton suplementado con sangre al 5%, frente a los antibióticos penicilina, ampicilina y ampicilina-sulbactam. El aislamiento fue sensible a los antibióticos beta-lactámicos. Los puntos de corte que se utilizaron son los puntos para Corynebacterium en las tablas del CLSI de este año, porque no están establecidos los puntos de corte para Actinomyces todavía en el CLSI. Bueno, en general en bibliografía encontramos que Actinomyces es sensible ampliamente a beta-lactámicos con inhibidores y a vancomicina, y que tiene un comportamiento bimodal frente a macrólidos. Y también algunas especies pueden presentar resistencia a quinolonas. Por ejemplo, en este trabajo que se realizó en nuestro hospital junto con el Hospital de Clínicas, donde se estudiaron los valores de SIM de 23 aislamientos de Actinomyces, por otro método, en este caso fue dilución en agar, podemos ver la sensibilidad a los macrólidos. Ven que ese es el comportamiento bimodal que les decíamos, que la SIM 50 tiene valores bajos, la SIM 90 en cambio son valores altos. En cambio, la SIM 50 y 90 es baja para antibióticos beta-lactámicos y para vancomicina. Bueno, como podemos observar en la imagen que sacamos de la bibliografía, una gran variedad de especies de Actinomyces pueden provocar distintas infecciones en sitios anatómicos. Por ejemplo, como decíamos, en nuestro caso en la boca, en el abdomen y en diferentes sitios. También Actinomyces se aísla junto a otras bacterias como Streptococcus, bacterias del grupo ASEC y Bacillus gram negativos, anaerobios estrictos como Prebotella, Fusobacterium y bacteroides. Y esto hace que la actinomicosis se considere una infección polimicrobiana. Pero el agente patógeno en ese caso es el Actinomyces. Si bien esto es en general, en nuestro caso se aisló solamente Actinomyces, no se aisló ninguna flora acompañante. El tratamiento de la patología es el drenaje quirúrgico del absceso, como les comentaba al principio, y la droga de elección son los antibióticos beta-lactámicos o sin inhibidores, como les comentaba recién Sil, y en los pacientes alérgicos se pueden utilizar los macrólidos previa chequeo de la sensibilidad por este comportamiento bimodal. Sí es importante considerar que el tratamiento es prolongado, aproximadamente 6 meses, según la evolución clínica. Eso va, pero siempre entre los 2 y los 6 meses, siempre dependiendo de las características del paciente. Y como para ir redondeando un poco el Ateneo, el aislamiento de Actinomyces en una muestra no significa necesariamente una actinomicosis. Esto es así porque el Actinomyces es flora habitual de las mucosas, entonces encontrarlo no sería necesariamente asociado a actinomicosis. Y la actinomicosis es una enfermedad muy poco frecuente, por lo tanto es muy necesario un elevado índice de sospecha y una buena colaboración clínico-microbiológica para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Bueno, en nuestro caso describimos un caso de actinomyces cervicofacial ocasionado por Actinomyces naislundi en un paciente con antecedentes de una extracción dentaria que evolucionó de forma favorable. Aún hoy continúa con su tratamiento antibiótico. Y es importante comentarles que en nuestro caso se llegó a la identificación de género y especie con pruebas fenotípicas, pero debido a la heterogeneidad y la dificultad de crecimiento de los géneros, en la mayoría de los casos no se puede y se requiere otras metodologías más complejas como el 16S-RNA, el MALDI-TOF, entre otros. Y la correcta identificación fenotípica es muy dificultosa debido a los esquemas de identificación que son sumamente complejos. Nosotros acá lo resumimos un montón, pero es muy complejo y requiere muchas pruebas bioquímicas, mucho tiempo de incubación, y además de eso hay muchas especies que presentan comportamiento variable frente a ciertas pruebas, por lo tanto no es muy predecible el comportamiento. Bueno, esto es la bibliografía. Agradecemos al servicio de odonto de nuestro hospital, a la doctora Marisa Almuzara, jefa del sector de bacterio de nuestro hospital, y al servicio de bacteriología, que nos ayudaron a preparar el Ateneo. Y bueno, muchas gracias a todos.